René Descartes dejó suspendida en el aire una pregunta que todavía hoy incomoda a cualquiera que se atreva a pensar de verdad. ¿Hasta qué punto es necesario rozar la locura para llegar a una conclusión razonable? Porque demasiadas veces lo que llamamos normalidad no es más que un espejo pulido de la ignorancia colectiva, donde la costumbre no convierte al hombre en sabio, sino en esclavo, donde lo común deja de ser prudente y pasa a ser vulgar, despreciable y obsceno. ¿Cuántos llamaron demente a Nicolás Copérnico? ¿Cuántos se burlaron de Galileo Galilei por atreverse a defender que no es el Sol quien gira a nuestro alrededor, sino nosotros quienes giramos como mendigos cósmicos? ¿Qué pensarían hoy quienes envenenaron a Sócrates, acusándolo de corromper a la juventud por cuestionar a los dioses heredados? ¿Cuántas sociedades siguen defendiendo todavía la absurda idea de que dos hombres o dos mujeres que se aman están enfermos? No te digo que cambiar de perspectiva garantice alcanzar la verdad, ni que toda disidencia sea automáticamente luminosa, pero sí que toda diferencia nace siempre de una rotación del punto de vista, y eso es exactamente lo que te propongo hacer ahora. Girar el cuello, romper el eje, observar desde un ángulo que incomoda y descender conmigo a las entrañas del cinismo, no como escuela antigua, sino como forma de vida, como una manera brutal de existir que choca frontalmente con lo socialmente aceptado ayer y hoy. Créeme, no ha sido fácil escribir estas palabras. Yo, que crecí obsesionado con la planificación, el orden y el perfeccionismo, redactar sobre los cínicos sin insultarlos ha sido un ejercicio de contención, pero mentiría si dijera que no aprendí nada de ellos. Así que, sin más anestesia, comienza el espectáculo. La secta cínica nace con Antístenes, discípulo de Sócrates, que lejos de imitar la serenidad de su maestro, aparecía en público cubierto con una capa miserable, barba salvaje y un bastón como único emblema. Su declaración de guerra era clara: todo por la felicidad. Y desde ahí arrojó a la basura las comodidades, la riqueza, los honores, el arte, la ciencia, la reputación, la dignidad, todo aquello que el hombre ansía con desesperación. Frente a eso, el filósofo debía obedecer a la naturaleza, decidir con frialdad qué merece afecto y qué no. Pero incluso este principio fue demasiado blando para los cínicos que vinieron después, quienes optaron por amputar cualquier vínculo emocional y conservar solo el rechazo a la opulencia como vía hacia la dicha. Y es aquí donde aparece la figura que convierte esta filosofía en leyenda: Diógenes, el antipensador por excelencia, el perro humano, el escándalo encarnado. El término cínico viene del griego perro, y Diógenes significa hombre de Dios. Así que su apodo no es un insulto, es una declaración, un hombre divino que actúa como un perro. Diógenes de Sinope despreciaba los sistemas éticos inflados, los tratados ilegibles y las disputas académicas que solo sirven para masturbar el ego intelectual. Hay una escena que lo resume todo: rodeado de filósofos, entre ellos Parménides, que con argumentos delicadamente tejidos afirmaban que el movimiento no existe, Diógenes se levantó y se marchó sin decir una palabra, demostrando que estaban equivocados. Aquí nace uno de los pilares del cinismo. La acción humilla al discurso. La vida desmonta la abstracción. El cínico no especula, no teoriza. Arrastra la filosofía al barro del presente, al aquí y al ahora. Diógenes fue quizá más que ningún otro la encarnación de la idea griega original, la filosofía como forma de vida. No escribió libros, escribió actos. Por eso triunfó, porque cualquiera podía entenderlo, porque no hacía falta leerlo, bastaba con mirarlo. Y atención a esto, no confundas el cinismo antiguo con el moderno. Hoy llamamos cínico al resentido, al nihilista, al que desprecia la existencia humana, pero el cínico antiguo no odiaba la vida, odiaba la mentira social, criticaba la vanidad, la ignorancia, la obediencia ciega, pero afirmaba que cada individuo podía liberarse, alcanzar la autosuficiencia y el bienestar. Cuando alguien le dijo a Diógenes que la vida era una maldición, él respondió: el mal no está en la vida, sino en vivirla mal. Por eso,
al ver a un banquero siendo vestido por su criado, sentenció: no serás feliz hasta que tu sirviente también te suene la nariz, porque solo entonces habrás olvidado cómo usar tus manos. Ahora, imagina su día a día. El rey de los hombres viviendo como un mendigo, sentado donde convergen dos calles de Atenas, pidiendo comida. Su hogar, una tinaja. Sus posesiones, una capa gastada y un bastón. Un joven le preguntó si no se sentía exiliado, y Diógenes respondió: soy feliz en el exilio. Aquí empecé a filosofar. Estoy preparado para todo. Pero no te equivoques. Este hombre no era amable ni correcto. Era un bisturí social, mordaz, cruel y deliberadamente ofensivo. Él mismo lo decía: halago a quienes me dan de comer, ladro a quienes me ignoran y muerdo a quienes me rechazan. Un día, cuando unos ricos atenienses le arrojaron restos de un banquete, orinó sobre ellos imitando a un perro. Cuando se burlaban de que se masturbara en público, respondía: ojalá fuera igual de fácil quitarse el hambre frotándose el vientre. Despreciaba a Platón, ridiculizaba a los atletas, llamaba esclavos a los senadores. Decía que al ver médicos, filósofos y pilotos pensaba que el hombre era inteligente, pero bastaba mirar a políticos y adivinos para corregirse. Se preguntaba por qué los gramáticos analizaban los males de Ulises y olvidaban los suyos. ¿Por qué los músicos afinaban cuerdas y no su alma? ¿Por qué los matemáticos miraban las estrellas y no la vida? ¿Por qué los oradores elogiaban la justicia sin practicarla? ¿Y por qué los avaros despreciaban el dinero mientras se arrodillaban ante él? Para Diógenes, el mayor pecado del pueblo era su hipocresía: odiar al rico y desear serlo al mismo tiempo, criticar la opulencia mientras la adoran en secreto. Los honores, el arte, la ciencia, la reputación, la dignidad, todo aquello que el hombre persigue con ansiedad, fue declarado irrelevante frente a una sola ley: vivir conforme a la naturaleza, decidir sin máscaras qué merece afecto y qué debe ser despreciado. Pero incluso este principio resultó demasiado humano para los seguidores más radicales del cinismo, que optaron por amputar cualquier vínculo emocional, conservando únicamente el rechazo absoluto a la opulencia como camino hacia la dicha. Y es aquí donde el cinismo alcanza su forma más extrema, más incómoda y más pura en la figura de Diógenes, el hombre que convirtió su vida en un insulto permanente a la civilización, el perro por antonomasia, no por accidente, sino por elección, porque el término cínico nace del griego perro, y Diógenes significa hombre de Dios. Así que su apodo no era una burla, sino una advertencia. Un hombre divino que vive como un perro y muerde a la sociedad cuando ésta se acerca demasiado. Diógenes de Sinope rechazó de plano la necesidad de sistemas éticos expansivos, disputas académicas estériles y tratados filosóficos ilegibles. Su pensamiento era tan simple que resultaba insoportable. Hay una escena que lo expone con crudeza. Rodeado de filósofos, entre ellos Parménides, que defendían con argumentos meticulosamente construidos que el movimiento no existe, Diógenes se levantó y se marchó sin pronunciar palabra, demostrando con su cuerpo lo que ellos no podían refutar con su lenguaje. De ahí nace uno de los pilares esenciales del cinismo. La acción destruye a la palabra, la vida humilla a la abstracción. El mensaje del cínico no se discute, se ejecuta. Redirige la atención al presente inmediato, al aquí y ahora. Diógenes fue más que ningún otro la personificación de la idea original griega de la filosofía como forma de vida. No dejó libros, dejó ejemplos. No escribió tratados, escribió provocaciones, y por eso su pensamiento se propagó, porque no exigía erudición, solo coraje y atención. Pero cuidado, no confundas el cinismo antiguo con el moderno. Hoy llamamos cínico al que desprecia la vida, al que se refugia en el sarcasmo y el nihilismo. Pero el cínico helenístico no odiaba la existencia, odiaba la mentira social, criticaba la vanidad, la ignorancia y la obediencia ciega, pero afirmaba que cada individuo poseía la capacidad real de liberarse, alcanzar la autosuficiencia y el bienestar. Cuando alguien le dijo a Diógenes que la vida era una maldición, él respondió con una frase que debería perseguirte:
El mal no está en la vida, sino en vivir una mala vida. Por eso, al ver a un banquero siendo vestido por su criado, sentenció: no serás plenamente feliz hasta que tu sirviente también te suene la nariz, porque solo entonces habrás olvidado cómo usar tus manos. Ahora, pregúntate cómo era realmente un día en la vida del perro, el hombre que se consideraba rey, viviendo como mendigo, sentado en el cruce de dos calles abarrotadas de Atenas, obligado a mendigar para comer. Su hogar era una tinaja, sus únicas posesiones, una capa gastada y un bastón. En pleno verano, un joven se le acercó y le preguntó si no se sentía exiliado. Diógenes respondió: estoy feliz de estar exiliado. Gracias a esto empecé a filosofar. Estoy preparado para cualquier cosa. Pero no te engañes. Este hombre no era amable ni conciliador, era deliberadamente cruel con el ciudadano medio, un bisturí social afilado. Como él mismo confesó, tomo muy en serio mi alias. Halago a quienes me alimentan, ladro a quienes me ignoran y muerdo a quienes me rechazan. Un día llevó su apodo al extremo. Cuando un grupo de atenienses ricos le arrojó restos de un banquete, orinó sobre ellos, imitando a un perro. Y cuando lo ridiculizaban por masturbarse en público, respondía: ojalá fuera igual de fácil quitarse el hambre frotándose el vientre. Despreciaba la escuela de Euclides, llamaba a los diálogos de Platón una pérdida de tiempo, calificaba los juegos atléticos como un espectáculo para estúpidos y veía a los senadores como esclavos del populacho. Afirmaba que al observar médicos, pilotos y filósofos, pensaba que el hombre era el más inteligente de los animales. Pero al mirar a políticos y adivinos, se corregía de inmediato. Se preguntaba por qué los gramáticos analizaban los males de Ulises mientras ignoraban los suyos. ¿Por qué los músicos afinaban las cuerdas y no su carácter? ¿Por qué los matemáticos miraban el sol y las estrellas y no la vida? ¿Por qué los oradores elogiaban la justicia sin practicarla? ¿Y por qué los avaros despreciaban el dinero mientras se arrodillaban ante él? Según Diógenes, este era el mayor pecado de la civilización: la hipocresía, odiar al rico y desear serlo al mismo tiempo. Criticar la opulencia mientras se la venera en secreto. Una mujer se detuvo un día frente a la tinaja de Diógenes para darle algo de comida y comentó: me dijeron que te expulsaron de tu ciudad por falsificar dinero. Y él respondió sin pestañear: es absolutamente cierto. Y también es cierto que antes me meaba en la cama y ya no me ocurre más, porque no necesito cama. Detrás de la burla se escondía el núcleo más peligroso del cinismo. Se cuenta que Diógenes y su padre utilizaron monedas falsas para sobrevivir, y cuando el fraude fue descubierto, fueron expulsados de Sinope. Antes de marcharse, Diógenes consultó al oráculo de Apolo buscando una respuesta y recibió una frase desconcertante: el dinero es falso. En aquel momento no le sirvió de nada. Él ya sabía que sus monedas no eran legítimas. Pero años después, cuando ya había absorbido la filosofía como forma de vida, comprendió el verdadero mensaje. El dinero no era falso en sentido literal. El dinero como idea es falso. Lo falsificable no son las monedas, sino las creencias colectivas, las convenciones sociales, los valores dominantes, los honores, el poder, la riqueza, el confort, el conocimiento, el placer, todo aquello que transforma al ser humano en un animal corrupto, ególatra y obediente. La sabiduría consiste en ver lo que otros no ven, entender que el dinero no se desea por sí mismo, sino por lo que promete provocar: deseo, orgullo, miedo, alivio, placer. Colocándose fuera del juego, Diógenes entendió que, aunque el dinero circule y parezca beneficiar a quienes más acumulan, no es más que una ilusión temporal, un espejismo que tarde o temprano desemboca en sufrimiento. Según él, las cosas de mayor valor tenían poco precio o eran gratuitas, mientras que lo trivial costaba demasiado. ¿Por qué una estatua puede costar miles de dracmas, mientras que un saco de harina vale unas pocas monedas? Esta pregunta no era retórica, era una acusación. Y como todo lo que predicaba, lo llevó al extremo.
decidió desprenderse de todo lo que fuera prescindible. Un día, vio a un niño beber agua con las manos y arrojó su cuenco, anunciando: «Un niño me ha superado en sencillez». Más tarde, al ver a otro guardar lentejas en un trozo de pan, rompió su plato. «Nadie os engañe con el discurso de que más es mejor», repetía. Esclavizados por la ignorancia, los ciudadanos persiguen sin descanso algo que nunca alcanzarán. Incluso en la escasez, Diógenes escapó de esa trampa. Disfrutaba de la soledad, celebraba su libertad, improvisaba su supervivencia y sostenía una idea que hoy sigue siendo explosiva. El ser humano es bueno por naturaleza y se corrompe al ser domesticado. La socialización impone normas, valores y costumbres artificiales que prometen bienestar, pero producen sumisión. Convierten a individuos potencialmente libres en rebaños obedientes que siguen órdenes que no entienden. El hombre auténtico es aquel que vive según sus propias leyes internas, no según las expectativas sociales. Y sí, esto suena a Nietzsche, es porque Nietzsche lo admitió. El cinismo fue uno de los cimientos de su pensamiento. Una de las escenas más famosas lo muestra caminando por el mercado de Atenas a plena luz del día, con una linterna, gritando: «Busco a un hombre». No buscaba cuerpos, buscaba seres humanos autosuficientes, libres, valientes, y no encontró ninguno. Solo vio decadencia moral, mediocridad intelectual, obediencia cobarde y sumisión espiritual. Para explicar su ideal, señalaba a un ratón. Observa cómo vive. Corre sin rumbo, duerme donde puede, no teme a la noche, no desea nada de lo que los humanos llaman necesario. Vive como un ratón y vivirás feliz. Convencido de que el código social conduce a la desgracia, Diógenes hacía todo lo posible por no encajar. Caminaba hacia atrás, fingía leer libros al revés. Entraba al teatro cuando la obra terminaba. Decía: «Vosotros me llamáis loco, yo os veo igual. Quizá tengamos algo en común». También despreciaba a quienes lo alababan sin practicar su filosofía. Prefería la compañía de los cuervos a la de los aduladores, porque unos devoran a los muertos y los otros a los vivos. El episodio que mejor encapsula el marco ético del cinismo es el encuentro con Alejandro Magno, uno de los hombres más poderosos que han existido, temido, venerado, dueño de territorios que se extendían desde Persia hasta Egipto, desde Asia Central hasta la India, un conquistador rodeado de riqueza, gloria y obediencia. Un día escuchó hablar del perro y, movido por la curiosidad, fue a conocerlo. Lo encontró tumbado al sol frente a su tinaja. Alejandro se acercó con su habitual grandeza y dijo: «Soy Alejandro, pídeme lo que quieras». Y la respuesta de Diógenes fue tan breve como devastadora: «Apártate, me tapas el sol». En una sola frase quedó expuesta la jerarquía real del mundo. Para quien no necesita nada, el poder ajeno es irrelevante. Para quien se basta a sí mismo, incluso un rey es un estorbo. Disfrutar del sol valía más que cualquier imperio. En lo referente al placer y al dolor, el cínico siempre eligió la simplicidad: beber agua fresca, contemplar un árbol en flor, respirar con atención aquello que hoy llamaríamos pequeños placeres. Pero llegar a eso no es fácil. La socialización nos ha llenado de vicios artificiales y deseos prestados que nos impiden apreciar lo esencial. ¿Cómo reeducarse entonces? Sometiéndose al infortunio, como recomendaba Séneca, entrenando el cuerpo y la mente en el dolor para recuperar la capacidad de gozar lo simple. Por eso, Diógenes caminaba descalzo sobre la arena ardiente, se revolcaba en la nieve, soportaba el frío y la humillación. Y atención a esto, pedía limosna a estatuas, no porque estuviera loco, sino para acostumbrarse al rechazo. Cuando se burlaban, respondía: «Solo me entreno para no necesitar vuestra aprobación». Séneca lo resumió siglos después. Diógenes vivió de tal modo que nada ni nadie pudiera arrebatarle la felicidad. Se liberó de lo superfluo y de lo fortuito, como si hubiera desafiado a los dioses, proclamando que no poseían ni una parte de él. Al igual que la tradición socrática, el cinismo defendía que la virtud depende únicamente de la voluntad
y que la persecución de lo externo es irrelevante, de ahí su parentesco con el estoicismo. Zenón de Sitio, fundador del estoicismo, fue discípulo de Crates, heredero directo de Diógenes. Su intención era adaptar la radicalidad del perro a una vida social funcional. Pero la pregunta final sigue en pie. ¿Qué nos enseña realmente esta locura? ¿Qué necesitamos de verdad y qué no? Y aquí la reflexión se vuelve incómoda, porque el eco de Diógenes resuena en pleno siglo XXI, cuando Yuval Noah Harari recuerda que muchas de nuestras necesidades son implantes culturales. El romanticismo del siglo XIX y el consumismo del siglo XX se fundieron para convencernos de que vivir más es acumular experiencias, viajar, amar, probar, sentir, comprar. Los anuncios nos prometen felicidad en forma de objetos y servicios. Si algo va mal, compra algo, cambia algo, huye de tu rutina. El mercado no vende productos, vende experiencias. La industria del turismo no vende vuelos, vende significado y sentido. ¿Qué haría un millonario en crisis matrimonial hoy? ¿Viajar a París? ¿Qué habría hecho un escriba rico del antiguo Egipto? Probablemente construir una tumba. La pirámide cambia de forma, pero la obediencia al mito permanece. Casi todos pasamos la vida construyendo pirámides sin preguntarnos por qué, y ahí está la herida. ¿Cuántos deseos son realmente tuyos y cuántos te fueron implantados? Puede que discrepes de algunos matices de esta visión, pero la pregunta permanece como una espina clavada. ¿Qué parte de tus recursos materiales y de tus deseos podrías eliminar sin disminuir tu bienestar? ¿Qué necesitas realmente y qué no? No se trata de huir al desierto, ni de vivir como un náufrago permanente. No se trata de convertirse en Diógenes, sino de entender su exageración, como lo hacen los maestros de canto. Elevan la nota para que el alumno encuentre el tono correcto. Diógenes llevó la vida al extremo para que nosotros pudiéramos verla con claridad. Si algo nos enseña su locura, es que la normalidad es un espectro flexible que puede ser redefinido cuando uno se atreve a mirar sin miedo, a desmontar los mitos, a desprenderse de lo innecesario y a preguntarse con brutal honestidad: ¿quién soy cuando dejo de obedecer? Y quizá ahí, en ese silencio incómodo, sin aplausos, sin estatus, sin máscaras, aparezca por primera vez una forma de libertad que no se compra, que no se vende y que nadie puede arrebatarte.